Hasta ahora en las estrategias de comunicación para ganar el relato que hemos ido viendo con detalle en esta serie de podcasts, nos hemos fijado mucho en los mensajes, en los tiempos, en lo que se dice, en lo que se calla, en las técnicas para cambiar el discurso, pero no hemos atendido a algo fundamental, a la imagen, al lenguaje no verbal, a los gestos. Son aspectos esenciales, algo que no solo puede potenciar una estrategia hasta convertirla en un auténtico éxito, sino que también es algo que puede tirar por tierra todos los esfuerzos políticos y las estrategias si no se ha trabajado o si se pierde el control de este aspecto. Fíjate en esta noticia. La maquilladora de Pedro Sánchez cobra 331 euros por sesión de maquillaje en actos públicos y desplazamientos oficiales. Y Sánchez se la lleva a todos sitios. No solo Sánchez, prácticamente todos los líderes políticos. Tienen asesores de imagen, estilistas, maquilladores, peluqueros. ¿Y esto por qué? Pues por la imagen. En el momento actual, este gobierno ha roto todos los récords de gasto presupuestario en maquillaje. Efectivamente, el aspecto del presidente siempre ha sido un activo. Hasta Esperanza Aguirre, del PP, cuando Sánchez llegó por primera vez a la Secretaría General del partido, dijo esto de él. Guapísimo. Y es que le conocían y le llaman guapo. Incluso hace pocos días conocíamos el informe de la UCO que recoge las conversaciones de la trama de corrupción en el gobierno, en el que la pareja de la hija de Carmen Pano, que supuestamente llevaba dinero en bolsas de basura a Ferraz, decía: se han enfrentado el putero por Ábalos al guapo por Sánchez. Y es que así le conocen, el guapo, y Sánchez lo sabe. Le ha sabido sacar partido desde el primer momento, luciendo palmito, como se dice, y aprovechando y haciendo bien en lucir esa buena planta. Por ejemplo, el otro día va a Radio 3 a hablar de música y festivales, pues se viste con chaqueta vaquera, con una camiseta, da un aspecto más joven. ¿Qué va al mitin de Extremadura? Pues recupera la chaqueta caqui, esta la típica socialista, y unos vaqueros pitillo para remarcar su figura delgada. ¿Qué hace rueda de prensa en Moncloa? Pues trajeado, con traje oscuro, corbata para transmitir institucionalidad. Todo eso está estudiado y trabajado. Por eso es muy interesante detenernos en qué está diciendo la imagen y los gestos del presidente hoy, en estos días, en esta situación política, porque están pasando cosas y el mensaje está cambiando mucho también en este aspecto. Es muy comentado que se le está viendo demacrado, mucho más delgado. En sus ruedas de prensa ocurren cosas pues, que antes no pasaban tanto. Lo vamos a ver y a analizar con el experto que mejor analiza estas cuestiones. Enseguida te lo presento. Quédate conmigo, empezamos. Soy Pedro J. Rabadán y escuchas el podcast La Batalla del Relato. Permíteme un breve contexto para que entiendas la importancia de lo que hablamos. Nos remontamos a 1960, cuando se producía el primer debate televisado, también se transmitía por radio, entre dos candidatos a presidente de Estados Unidos, Nixon contra Kennedy. Nixon era presidente, era el súper favorito, pero no preparó la imagen. Ms. McGee, we have a contractual right to be in Berlin, coming out of the conversations at Potsdam. A quien escuchabas era Kennedy, muy tranquilo. Bueno, el resultado, fíjate, es muy interesante porque los que escucharon el debate por la radio dieron como claro vencedor a Nixon, es decir, le convenció los argumentos, pero los que lo vieron por la tele dieron como claro vencedor a Kennedy. ¿Por qué? Pues porque más que los argumentos consiguió transmitir una imagen impecable. Iba bronceado, con un traje oscuro que le quedaba como un guante, con poses de actor cuando se sentaba, cruzaba la pierna, cuando hablaba miraba siempre a cámara. Y Nixon, en cambio, pues sudaba, era un traje gris que le sobraba la camisa por todos los lados, no sabía dónde estaba mirando, hablaba con más fuerza a veces y parecía enfadado, estaba casi como nervioso. Le asustaban las cámaras, el color blanco de los focos le hacían parecer pálido, se le notaba la barba, daba una imagen mala. Bueno, pues desde ese debate cambió
completamente la comunicación política en Estados Unidos y en todo el mundo. Aquí en España tuvimos nuestro Kennedy particular en 1977, primeras elecciones. Aquí en España tuvimos a nuestro Kennedy particular en 1977, primeras elecciones generales tras la dictadura. Y Suárez se presentaba pues a lo Kennedy, apuesto con un traje, como un pincel, vamos. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios. Y con ese discurso de puedo prometer y prometo mirando a cámara, convenció al pueblo español. Vamos a poner un ejemplo, pues, de lo que fue lo más parecido a Nixon aquí, que fue Manuel Fraga. Que se haga un voto útil a un partido capaz después de defenderlo. Que no se vote por nostalgias, por resentimientos. No se vote por sentimientos de revancha. Y ahí parecía pues que nos estaba regañando y no se sabía dónde estaba mirando, gestualizando demasiado. Luego hablaremos también, por cierto, de eso de regañar, algo que no parece que le gusta mucho a la sociedad. Bueno, y es que la imagen lo es casi todo. Es parte del capital simbólico del candidato, del mensaje. Tener muy presente que lo que transmite la imagen entra por el ojo y va directamente a las emociones. Ya puedes decir el mejor discurso que si falla la imagen o te traiciona un gesto, estás perdido. José Luis Martín Ovejero es máster en análisis de comportamiento no verbal y experto en retórica. Autor de numerosos libros. La habréis visto colaborar en muchos medios de comunicación, en la tele, en radio, y además de todo eso, es un buen amigo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas, amigo. Encantado, un placer estar contigo en tu podcast. Bueno, fíjate, en el podcast de la semana pasada, tras analizar las noticias y las reacciones, las estrategias políticas a los casos de corrupción que están saliendo, a los casos de presunto acoso sexual en el PSOE, yo le decía a los que me siguen, a los oyentes, que por primera vez veía a Sánchez y al gobierno sin el control del relato, de la comunicación, que había perdido el manejo incluso de los tiempos. Eso analizando los mensajes y las estrategias. Tú lo has analizado a nivel de gestos y de comunicación no verbal. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué conclusiones sacas? Pues en un titular, refiriéndome y centrándome en Pedro Sánchez, dado que tenemos un gobierno que es muy personalista, es verdad, coincido en que lleva un año más o menos con una comunicación no verbal en caída libre. De hecho, yo creo que cuando su cuerpo habla, su mensaje se derrumba. Ahí me gusta conectar siempre toda la información y los análisis que estamos haciendo en la actualidad. Y esta semana he traído este tema al podcast porque se producía un momento en la rueda de prensa, en la comparecencia de esa rueda de prensa para hacer el balance del año, en el que Pedro Sánchez pues tenía un bostezo que ha sido muy comentado y después nos echaba la bronca a los periodistas. Algo nuevo. Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, ¡qué aburrido! De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo, porque creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas. ¿Tú qué ves aquí? Bueno, el bostezo yo considero que es la parte de un todo. Y el todo lo resumiría en una palabra: desprecio. ¿Por qué digo desprecio? Existen nada más que siete emociones básicas, primarias, que la ciencia considera que son universales e innatas en el ser humano. Que cuando nuestro cerebro siente una emoción con intensidad de estas 7, las va a reflejar y las va a exteriorizar a través de nuestra cara, activando unos músculos faciales. Alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco, miedo y desprecio. En este caso me voy a centrar en el desprecio. Cuando una persona se siente superior, el desprecio está asociado a una sensación íntima de superioridad personal o inferioridad ajena, que al final son las dos caras de una misma moneda.
Cuando una persona siente superioridad, lo que vamos a ver es un latigazo en un lateral de su cara, como si el labio se lo cogieran con un anzuelo y pegaran un tirón con un sedal. Eso lo apreciamos en este momento del vídeo. Hay microexpresiones de desprecio, es decir, de superioridad. Y justamente ese bostezo lo que está queriendo es transmitir superioridad personal sobre una inferioridad ajena de aquellos que, bueno, que le preguntan por cosas que él Le había considera que preguntado son una menos periodista, le había importantes. preguntado por la corrupción, que era el Claro, caso. Es decir, él venía de anunciar claro. la medida del abono transporte único y le preguntan por la corrupción. Y era esa la reacción. Efectivamente, esto es un pregúntame por lo que yo quiero, no me preguntes por otras cosas diferentes, pregúntame por lo que yo entiendo que es importante y de lo que tenemos que hablar, a mí no me preguntes por otras cosas. Y este desprecio es impresionante también cuando al final, echando la bronca, la regañina a los periodistas, les dice un poco que tienen que saber dónde está la sustancia de las cosas. Es decir, es una manera de decir, yo sé qué es lo importante, vosotros no. De nuevo, superioridad. Pero tengamos en cuenta que este dato es clave con los periodistas. Yo siempre que me refiero a los periodistas, la verdad es que os defiendo mucho, porque considero que sois los representantes de los ciudadanos. Cuando nosotros no tenemos la oportunidad de preguntar, por ejemplo, en este caso a un presidente del gobierno, nuestra voz y nuestros oídos sois vosotros quienes podéis preguntar al presidente. Con lo cual, que el propio Pedro Sánchez le vaya diciendo a los periodistas, no sabéis de qué preguntar, sino que tenéis que preguntar de otras cosas, es como si dijera a los ciudadanos, que son los votantes, ¿de qué estáis preguntando? No tenéis ni idea. Muchas veces se le ha acusado, hablando con los ciudadanos, de falta de empatía. ¿Tú notas en este último tramo de lo que estamos hablando, donde están sufriendo todos estos escándalos, que se ha acentuado esa falta de empatía? ¿Es real esa falta de empatía o es algo que se le achaca que no Sí. tiene que ver con la realidad? Sí, sí que existe falta de empatía, sí que es cierto que existe. Es verdad que en redes sobre todo se le acusa de muchas cosas, ahora se ha puesto de moda el tema de la psicopatía, de que es un psicópata y no sé qué, porque los psicópatas tienen falta de empatía. Yo no considero que sea un psicópata, no, porque los psicópatas no vas a ver en su rostro ni la tristeza ni el miedo, y yo la tristeza sí que se la he visto en Pedro Sánchez durante la pandemia sobre todo. Ahora bien, la empatía, sobre todo la falta de empatía, sí que es cierto que en el último año sobre todo, que es donde le estoy viendo en caída libre a nivel de comunicación, la veo muy acentuada por dos motivos. Primero, por frialdad emocional. En muchos momentos donde tendría que poner colores a su mensaje, que son las emociones, las dice de una manera muy fría y muy distante. Y en segundo lugar, en otros momentos, por ejemplo en el Congreso de los Diputados, cuando recibe críticas de Núñez Feijóo o de cualquier otro oponente político, en lugar de ver la emoción coherente, que debería ser la ira, por ejemplo, lo que hace es poner la gran careta de las emociones. ¿Cuál es? La sonrisa. La gran careta de las emociones siempre es la sonrisa. Cuando no queremos que nos descubran enfadados, sonreímos. Cuando no queremos que nos descubran tristes, sonreímos. Y así todas las demás. Y a él le vemos reírse a carcajadas cuando Feijóo, por ejemplo, le critica. Falta de empatía también. Consigo mismo, que es curioso, ¿eh? Una de las cosas que abordas en tu mensaje y que yo creo que está en boca de todos los que nos están escuchando es el aspecto de Pedro Sánchez. Aquí, en la introducción de este podcast, yo decía que es un tipo guapo y él ha sabido sacar siempre muy buen provecho a una cualidad que tiene y luego además es un gran comunicador y tiene un gran equipo de estrategia política detrás que refuerza esa característica positiva. Sin embargo, es un hecho eh, que se comenta su aspecto personal. Está mucho más delgado, se le Sí. marcan mucho más las facciones de la cara y eso a pesar del gasto en maquillaje. ¿Tú qué análisis haces de eso? Pues coincido contigo en que Pedro Sánchez ha sido, yo hablaría más en pasado, un gran comunicador. A mí, en múltiples entrevistas, me han preguntado, hay una pregunta típica de pregunta de examen, que se suele decir que cae seguro. ¿Quién consideras que es el político que mejor comunica? Y yo en el pasado siempre ponía a Pedro Sánchez como un referente a nivel de oratoria, a nivel de comunicación. Ahora ya no lo hago. Y uno de los puntos en los que ha caído por los suelos completamente es su imagen personal, lo que él transmite. Aquí veo dos puntos negativos. Por un lado, los propios trajes, que es una cosa que es que no la puedo entender. Es que he visto momentos
en los que parecía que los trajes le quedaban grandes. Le Un cae una mano ejemplo aquí por el cuello muchas veces, ¿verdad? Sí, sí, un ejemplo clarísimo ha sido en la conferencia de presidentes que se produjo en Cataluña y que cuando se le ve cómo se acerca hacia Salvador Illa, yo en un primer momento digo, se ha abrochado mal los botones. Eso que nos puede pasar a cualquiera. Que los botones no coincide el botón con el ojal y se lo ha puesto en el de arriba o en el de abajo. Porque le quedaba muy raro el traje. Pero según se acerca veo que están bien abrochados. Pero es que le sobra traje. Y en segundo lugar, el aspecto demacrado. Sin lugar a dudas, esto es un dato objetivo completamente. Ha perdido muchísimo peso, se le notan muchísimo los músculos. ¿Y qué ocurre? Pues que la suma de estos dos aspectos de la comunicación no verbal, que es el canal de la apariencia, lo que transmite es agotamiento y hundimiento personal, con lo cual, evidentemente, nada bueno para un comunicador. Hay gente que me ha dicho si se puede estar victimizando porque el victimizarse puede ganar votos. Sí, pero de otra manera, no de esta. De esta manera yo creo que no ganas votos. Ese victimizarse va por otro camino para ganar votos. Los periodistas de televisión, los camarógrafos, tienen un filón. Ahora en las sesiones de control al gobierno se analiza mucho no solo lo que dicen, sino los gestos que ponen cuando, tú antes lo mencionabas, ¿no? A veces la sonrisa forzada, ¿no? Y Mm. Sánchez se está convirtiendo en un filón, no digamos a María Jesús Montero, que se sienta a su lado, pero a Sánchez es como que, a mí me da la sensación, no sé cómo lo ves tú, de que le cuesta contener esos gestos, la mirada, a veces esas miradas que Sí, transmiten los morritos, a claro, veces pone las mandíbulas, las muerde y ahora que está más demacrado se le nota mucho se le nota cuando, más cuando aprieta la mandíbula. Los tensión. cámaras tienen orden de grabar ese tipo de gestos porque luego son carne de informativo total y nos está dando mucho las imágenes y eso también transmite mucha información, Muchísimo. ¿no? Es que en estos casos, como bien estás diciendo, es que una imagen es un titular. Directamente, aunque no hable, una sola imagen es un titular. Por ejemplo, yo destaco de la comunicación no verbal, de esta caída libre en comunicación no verbal, las miradas bajas. Antes era una persona de mirada alta y ahora no. La mirada alta es de seguridad personal, pero la mirada baja lo que representa es culpa, tristeza, arrepentimiento, vergüenza también, en cualquier caso lo que no transmite seguridad. Y ahora le vemos muchas veces caminando cómo llega al atril y cómo sale del atril con miradas bajas. Le vimos en la misma conferencia de presidentes, saluda al rey y lo primero que hace es tirar la mirada al suelo también. Muy poca seguridad en sí mismo. La gestualidad de manos ha caído en picado de nuevo también. Se llaman gestos ilustradores. Cuando movemos las manos y acompañan el mensaje verbal, esto es fabuloso, porque refuerza, enfatiza e ilustra el mensaje. Es un indicativo de credibilidad. Sin embargo, en su caso, las manos han muerto en gran medida. Algo que estoy sorprendido, que le estoy viendo últimamente en el Parlamento, es cómo se coge las manos por detrás de la espalda. Jamás la había visto y así a Pedro Sánchez también. Manos por detrás de la espalda, inseguridad. Eso en alguien tímido sería lógico. Se hace un poco un ovillo y se coge las manos por detrás. Pero que Pedro Sánchez haga esto es extraordinario. De nuevo volvemos a esa palabra, a la falta de confianza y a la inseguridad. Encogimiento corporal. Va hecho un ovillo, va con los hombros caídos, además de esa mirada baja también. Y luego tenemos el contacto con objetos, ya como Te iba a último decir, las punto. famosas gafas, ¿no? Del día del Senado y otros objetos En, que utiliza. en el Senado las gafas y en el Congreso de los Diputados el micrófono y en muchas ocasiones el traje, que hace como que se lo tiene, que se lo va a abrochar y muchas veces no atina, no acierta a abrocharse el botón, como le pasó la última vez. Y se quedó un poco con la mano así cogida porque no acertaba a abrocharse el botón. En cualquier caso, los gestos adaptadores estos, manipuladores o apaciguadores, lo que reflejan es estrés. Cuando el cerebro se siente estresado, ¿qué es lo que busca? Calmarse. Y el cerebro sabe que nada calma tanto como el contacto físico. Por eso cuando las personas nos sentimos estresadas, tenemos la tendencia inmediata y natural de tocar algo, tocar objetos o nuestro propio cuerpo también. De hecho, yo invito aquí a tus seguidores del podcast a que se descubran su gesto apaciguador. ¿Cuál es ese gesto que cuando se sienten estresados hacen con sus manos? ¿Qué es lo que tocan? En las chicas, por ejemplo, suelen ser cabellos y joyas. En los chicos, la cara o la ropa. En Pedro Sánchez, en el Congreso, es los micrófonos o el traje, por ejemplo, también. Y en el Senado fueron las gafas. Bueno, pues entonces, aparte de eso, le vamos a poner estos deberes a nuestros escuchantes, que atiendan a las miradas
¿Hacia dónde mira Sánchez? Si es mirada baja. A los gestos cuando le están hablando, sobre todo en el Congreso. A el tema de la frialdad emocional. A la posición de brazos, si es por detrás. Al contacto con los objetos, las gafas. Cómo le quedan los trajes y el tema de cómo está demacrado o no. Esos son los deberes para que entiendan nuestros seguidores, pues, cómo afecta el mensaje. Oye, y ya para terminar, es un momento maravilloso que nos ha dejado. La verdad que es mejor verlo en imagen que en un podcast de audio, pero lo voy a poner, yo le sitúo a la gente para que lo entienda. Santos Cerdán, el otro día, comisión en el Senado. Le están preguntando a una persona que acaba de salir de la cárcel por sus casos. Van a escuchar la pregunta que le hacen y yo narro la secuencia. Él escucha la pregunta completamente en silencio. Tiene un objeto, como lo que estamos hablando, en las manos, ¿no? Tiene un objeto que son las gafas y quiero que prestéis atención a lo que suena. Y ahora quiero que me hagas el comentario. ¿Siente usted traicionado por el señor Sánchez, señor Cerdán, hoy? Bueno, este caso es interesantísimo. Y aunque el protagonista principal sea Santos Cerdán, cuidado, que el protagonista indirecto, de nuevo volvemos a Pedro Sánchez, porque el senador de Vox lo que le pregunta es justamente si se siente un poco abandonado por Pedro Sánchez, que le ha dado la espalda. Y en ese momento, ¿qué hace? Las gafas que las lleva en la mano, las lleva cogidas por las patillas con las dos manos, las aprieta de tal manera que se oye un clic. Que yo cuando lo veo, sí, cuando lo veo digo, las ha roto. Digo, las ha roto, las ha desmontado, lo típico. Los que llevamos gafas sabemos que esto puede pasar. O sea, que si las pones mucha presión, te las puedes cargar o las puedes desmontar. Que conste, luego se las puso. Pero algo pasó en esas gafas porque si no, no suenan así. Yo creo que algo las debió desmontar, aunque luego las montó un poquito. ¿Eso qué es? Tensión, pura tensión y ante una pregunta muy clara. Y esto no sucedió en ningún otro momento. ¿Se considera usted abandonado por Pedro Sánchez? Tensión y las gafas casi rotas. Y una cara de mala leche que no podía con ella. Muchísima. También. Pues José Luis Martín Ovejero, muchísimas gracias. Me ha encantado. Te volveremos a llamar, porque yo creo que va a dar mucho juego esto de la comunicación no verbal y lo explicas también, que es un placer contar contigo. Genial, y que nuestros seguidores, bueno, yo ya como si fueran míos, que nuestros seguidores nunca se olviden que lo que hablamos de los políticos se lo adjudiquen a sí mismos, porque enseñando cómo comunican otros, aprendemos a comunicar mejor nosotros. Un abrazo muy grande. Venga, abrazos. Hasta ahora. No solo tienes que atender a lo que te dicen, también a lo que ves. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen. Nos escuchamos pronto.